Mi nombre es Lucas, tengo 29 años y hace unos meses me ofrecieron dinero por entrar a un lugar del que casi no salgo con vida. No es una historia de fantasmas cualquiera, y si estás viendo esto, te ruego que escuches hasta el final, porque lo que viví en ese lugar todavía me sigue. Esto no fue un sueño. Esto no fue una ilusión. Fue real, y lo peor es que nunca estuve solo. Todo comenzó con un correo. Un mensaje directo que llegó a mi bandeja de entrada sin remitente claro. Solo decía: buscamos voluntario para exploración nocturna. Asilo Santa Miriam. Pago $5,000 por 8 horas. Sin preguntas. Al principio pensé que era una broma, o una de esas estafas online. Pero el mensaje no tenía enlaces ni solicitaba datos bancarios. Solo pedía una respuesta con un sí o no. Como estaba sin trabajo y mis cuentas ya me estaban tragando, contesté sí. 5 minutos después, otro mensaje llegó. Esta vez con coordenadas, una fecha y una hora. Viernes 11:45. Entrada lateral. Lleva linterna y cámara. No entres antes de la hora indicada. Busqué el lugar en Google Maps. Estaba a unas 2 horas de mi ciudad. El asilo Santa Miriam, clausurado hace más de 20 años por supuestos abusos, negligencia médica y desapariciones de internos. Tenía una reputación horrible. Aún así, los $5,000 podían cambiarme la vida. Así que fui. El viernes, justo a las 8 de la tarde, cargué mi mochila con una cámara, una linterna potente, baterías, una botella de agua, algo de comida y una libreta. Siempre he sido de anotar todo. Me daba seguridad. Encendí el auto y conduje durante un par de horas. Cuanto más me alejaba de la ciudad, más espesa se volvía la niebla. No había farolas en el camino, y mi GPS dejó de funcionar al pasar una curva cerrada rodeada de árboles. Seguí por intuición hasta que lo vi. Un edificio colosal, oscuro, como si lo hubieran arrancado de una película de terror. Las paredes estaban cubiertas de hiedra, muchas ventanas rotas, y una verja oxidada bloqueaba la entrada principal. Pero el mensaje había sido claro: entrada lateral. Rodeé el lugar hasta encontrar una reja torcida y un hueco entre dos muros. Me deslicé por ahí. Revisé el reloj, 11:41. Me senté a esperar los últimos minutos. No quería entrar antes de tiempo. De pronto, una brisa helada me recorrió la espalda, como si algo hubiera pasado justo detrás de mí. Giré rápido con la linterna, pero no vi a nadie. Me reí nervioso. Estaba sugestionado. Era normal. A las 11:45 exactas, me puse de pie, encendí la cámara y comencé a grabar. Exploración Asilo Santa Miriam. Inicio. 11:45, caminé hacia la puerta lateral. Estaba entreabierta, chirriando levemente con el viento. La empujé. El interior era peor de lo que imaginé. Los pasillos eran largos, húmedos, con papeles en el suelo y camillas oxidadas volcadas contra las paredes. Olía a moho, pero también a algo más, algo metálico, como sangre seca. Caminé lentamente, grabando todo, hablando en voz baja para documentar. A los pocos minutos, mi linterna comenzó a parpadear. Cambié las baterías, pero el fallo persistía. Decidí seguir. Estaba nervioso, pero cada paso me acercaba a esos $5,000. Recorrí lo que parecía la antigua recepción, luego la sala de visitas, el comedor. Cada espacio parecía detenido en el tiempo, como si el lugar hubiera sido abandonado de un día para otro. Fue en el pasillo del ala norte donde escuché el primer sonido que no era mío. Un golpe seco. Como si algo pesado hubiera caído en el piso superior. Me detuve. Apagué la linterna y la cámara. Esperé. Silencio. Solo el latido de mi corazón en los oídos. Volví a encender la cámara. Posible animal en el segundo piso. Continuando exploración. Avancé hacia las escaleras. Crujían bajo mi peso. El segundo piso estaba más frío. Mucho más. Mis manos comenzaron a entumecerse. Las habitaciones estaban todas abiertas. En una de ellas, encontré una silla de ruedas con una muñeca de trapo en el asiento.
La cámara comenzó a fallar justo ahí. La imagen se distorsionó y el audio se llenó de estática. —¿Qué carajo? —murmuré. Apagué y prendí la cámara. Funcionó de nuevo. Pero cuando revisé el visor, noté algo extraño. En el fondo de la toma, detrás de mí, una sombra. Alta. Fija. Como si alguien estuviera parado allí. Me giré con la linterna. No había nadie. Ahí debí haberme ido. Pero no lo hice. Seguí caminando, cada vez más inquieto. El silencio era tan denso que sentía que me tragaba. Entré en lo que parecía una antigua sala de terapia. Había papeles en el suelo, diagramas en las paredes y en el centro, una camilla con correas. Me acerqué a leer una ficha que colgaba en la pared. Era ilegible. Borrosa. Como si el tiempo la hubiera querido borrar. Entonces, la linterna se apagó de golpe. Todo quedó en negro. No jodas, no ahora, dije, intentando cambiar las baterías. Pero la oscuridad era total. Ni siquiera podía ver mis manos. Fue ahí, en medio de ese abismo negro, donde lo escuché por primera vez, una respiración. Pesada. Cercana. Detrás de mí. Me congelé. No sabía si correr, gritar o quedarme quieto. El sonido se intensificó. Y entonces, una voz. No humana. Un susurro distorsionado. No es tu turno aún. Mi corazón se paralizó. Encendí la linterna con desesperación y al hacerlo, no había nadie. Pero en la pared, escrita con algo que parecía sangre, ahora había una frase que antes no estaba. No estás solo. Sentí un vértigo brutal. Me senté en el suelo. Tenía que salir. Ya. Pero algo en mí quería saber más. Algo me decía que si me iba ahora, nunca sabría la verdad. Ese fue mi primer error. Y apenas era la primera hora de las 8 que debía estar allí. Cuando logré reunir el valor para ponerme de pie, la linterna volvía a parpadear como si reaccionara al miedo. Saqué una batería de repuesto y la cambié, aunque algo me decía que la linterna no era el problema. Decidí bajar al primer piso. Si algo más pasaba, al menos estaría cerca de la salida. Mientras caminaba por el pasillo, noté que todas las puertas, antes entreabiertas, ahora estaban cerradas. Una por una. Todas. Intenté abrir la primera. Cerrada. La segunda. Igual. A la tercera puerta, escuché algo desde adentro. Pasos, pero no humanos, arrastrados, erráticos, como si alguien caminara descalzo arrastrando un pie. Me alejé. Volví al pasillo principal y encendí la cámara. Miré el reloj, 1:02 de la madrugada. 2 horas adentro. ¿Solo 6 más? ¿Fácil? No. Estaba comenzando a perder la noción del tiempo y el sentido de realidad. En la recepción encontré una carpeta empolvada, con documentos médicos. Pacientes, diagnósticos, tratamientos. Comencé a revisar por curiosidad. Había casos normales, pero uno me llamó la atención. Paciente 43. Nombre, desconocido. Edad estimada, 12. Ingresado en 1987. Condición, agitación extrema. Autolesiones. Muda. Reacción violenta al contacto físico. Dibuja símbolos sin explicación. Las notas eran cada vez más inquietantes. Paciente 43 se niega a dormir. Afirma que él viene cuando cierra los ojos. Se encontró un símbolo dibujado en sangre en las paredes de su celda. Personal de limpieza se negó a entrar. El paciente dejó de ser alimentado por boca. Ataca al personal. No habla, pero a veces se ríe. Las últimas hojas estaban arrancadas. En ese momento, escuché algo caer en la oficina detrás del mostrador. Me asomé con la linterna, una grabadora en el suelo. Vieja. Analógica. Sin cinta. Pero al levantarla, se encendió sola y empezó a reproducir. Voz de mujer, agitada, susurrante. No lo encierren con ellos. Él no está solo. Ellos viven dentro. No miren los ojos. La grabación terminó con un chillido agudo. Solté la grabadora.
Quise irme. Esta vez sí. Fui hasta la puerta lateral por donde había entrado. Bloqueada. Cerrada. Como si nunca hubiera estado abierta. La empujé con fuerza. Nada. Estaba atrapado. Me obligué a pensar con claridad. Si había una entrada, debía haber otra salida. Recordé haber visto una escalera de emergencia en el plano del edificio que revisé antes. Debía estar en el ala este. Crucé el comedor, atravesé una sala con vitrales rotos y entré en un pasillo más angosto. Allí encontré algo nuevo, una camilla con correas manchadas de óxido o sangre. Encima, una cinta de casete. Saqué una vieja grabadora portátil que llevaba por si encontraba algo así. La encendí. Voz masculina, tono frío y profesional. Registro 217. Paciente 43. El niño sigue sin hablar. Los símbolos aparecen cada vez que duerme. Parece escribir en otros idiomas sin haber aprendido ninguno. El personal comienza a enfermarse. Dolores de cabeza. Náuseas. Uno desapareció anoche. Cerramos el ala este. No debe salir. Nadie debe entrar. Pausa. Hoy el paciente me miró por primera vez. Sentí frío. Como si mis pensamientos ya no fueran míos. No sé cuánto más podemos contenerlo. Clic. Mi piel se erizó. Era claro que ese paciente, ese niño, no era común. ¿Un experimento? ¿Una posesión? ¿Una entidad atrapada en un cuerpo humano? Seguí caminando hasta encontrar una puerta doble con cadenas colgando, abiertas, y un cartel oxidado. Pabellón de aislamiento psiquiátrico. La luz de la linterna comenzó a fallar otra vez. Empujé las puertas. Un pasillo aún más oscuro me recibió. Más húmedo. Más podrido. El suelo crujía bajo mis pies como si caminara sobre huesos rotos. Al fondo, una puerta numerada, 43. Me acerqué con cautela. No quería abrirla. Pero algo en mí lo pedía. Como una atracción inexplicable. Estaba entreabierta. Dentro, una celda vacía. Solo una cama de metal, un espejo roto y dibujos por todas las paredes. Símbolos. Muchos. En espiral, como mandalas deformes, ojos, cruces al revés, figuras encorvadas con dientes alargados. Grabé todo con la cámara. No me atrevía a tocarlos. Entonces, el espejo vibró. Solo un poco. Como si algo lo hubiese tocado desde atrás. Me acerqué. Apunté la linterna. El cristal tenía grietas, pero lo más inquietante era el reflejo. Detrás de mí había una figura. Alta. Encapuchada. Fija. Me giré de golpe. No había nada. Miré el espejo otra vez. Seguía ahí. Y ahora levantaba una mano. Una garra. Toqué el cristal y sentí una descarga. Grité. Retrocedí. Al caer, un cajón se abrió bajo la cama. Dentro, una caja de madera. Tallada. Sellada con cera negra. La abrí. Dentro había una foto. Borrosa. De un niño. Pero no estaba solo. Detrás de él, apenas visible, una sombra. No tenía rostro. Pero sí ojos. Muchos. Y todos miraban directo a mí. Entonces escuché pasos. No delante. No detrás. Dentro de la celda. Apreté los dientes, me puse de pie y salí corriendo. No miré atrás. Solo corrí. No sabía cuántas horas quedaban. Pero si no salía pronto, sabía que no saldría nunca. Y lo peor fue que, mientras corría por los pasillos oscuros, oí otra voz, más clara que nunca, como si me hablara al oído. Ya entraste, ahora tienes que ver todo. No recuerdo cómo llegué al segundo piso nuevamente. Mis piernas se movían por instinto, no por voluntad. Cada rincón del asilo parecía ahora más hostil, como si el lugar se hubiera dado cuenta de que lo estaba desenterrando. Como si se defendiera. Llegué a una sala que no había visto antes. Antiguamente pudo haber sido un área común, mesas volteadas,
sillas apiladas en las esquinas, grafitis recientes cubriendo paredes donde también había viejos dibujos con tiza. Entre todo, una palabra garabateada una y otra vez me detuvo el aliento. La hora muerta. Repetida. Cientos de veces. En mayúsculas, en cursiva, al revés, como si alguien la hubiese escrito durante días, hasta llenar cada centímetro de pared. Y no solo eso, justo debajo, tallado con algo punzante. 3:33 de la madrugada, no despiertes. Miré el reloj. 3:27 de la madrugada. Mi respiración se aceleró. Me senté en el suelo, apoyado contra la pared más limpia que encontré. No quería saber qué pasaba a esa hora. Quería cerrar los ojos, respirar, resistir los últimos minutos. Pero entonces escuché un leve sonido, algo cayendo cerca. Miré hacia una de las esquinas. Una ficha médica había aparecido frente a mí. No estaba antes. La recogí. Paciente 43. Evaluación final. El sujeto ha dejado de comer, de moverse, de reaccionar. Sin embargo, la actividad psíquica y simbólica se ha intensificado. El personal sueña con él. Todos sueñan con lo mismo: una sala sin puertas, una figura con cuernos de vidrio y un espejo que no devuelve reflejos. La última noche, todos los relojes se detuvieron a las 3:33 de la madrugada. La cámara del pabellón 2 grabó imágenes imposibles. El paciente ya no estaba, pero se veía a sí mismo entrando y saliendo de la celda repetidamente. No se encontraron restos. Fin del expediente. Miré el reloj. 3:32. Un frío repentino invadió la sala. Todos los sonidos cesaron. El leve zumbido eléctrico, los crujidos de la madera, hasta mis pasos, sentí que el tiempo mismo se contenía. La linterna se apagó. Oscuridad total. El reloj parpadeó una vez más. 3:33 de la madrugada. Entonces, lo escuché. Un susurro. No un idioma que pudiera entender, era como si alguien hablara bajo el agua, dentro de mi cabeza. Quise taparme los oídos, pero el sonido no venía de afuera. Estaba dentro de mí. Me levanté de golpe. La sala ya no era la misma. O eso creía. El mobiliario había cambiado de lugar. Las sillas ya no estaban apiladas. Las mesas estaban perfectamente ordenadas. Y había figuras sentadas en ellas. Inmóviles. En la penumbra. No podía verles las caras. Estaban demasiado quietas. Una de ellas giró lentamente la cabeza hacia mí. No tenía rostro. Solo una cavidad negra. Hueca. Sin forma humana. Otra se levantó. Caminó hacia mí. Al dar un paso, todos los demás también se levantaron. Casi al unísono. Como una coreografía retorcida. Corrí. No me importaba hacia dónde. Golpeé puertas, salté sillas, tiré lo que podía para bloquear el camino. Atravesé pasillos, escaleras, hasta llegar al tercer piso, donde no había entrado aún. Estaba más frío que el resto del edificio. Los ventanales estaban tapados con madera, pero un tenue resplandor azul iluminaba el pasillo. Como si viniera de un sitio sin fuente de luz. Entonces lo vi. Una figura. Pequeña. Sentada al fondo del pasillo. Me observaba. Aunque no le veía los ojos, sabía que me miraba. Era un niño. Su silueta coincidía con la descripción del paciente 43. Llevaba una bata blanca, rota. Estaba encorvado. Y en el suelo frente a él, dibujos. Cientos de símbolos hechos con crayones, sangre, tierra. Cuando di un paso hacia él, levantó lentamente el rostro. Sonrió. No eres el primero, dijo. Su voz era muchas voces a la vez. Hombres, mujeres, niños. Voces superpuestas, como si muchas almas hablaran desde un solo cuerpo. Tú los trajiste, continuó. Ellos ya estaban dormidos. Ahora escuchan de nuevo. Todos. Gracias. Comenzó a levantarse. Yo retrocedí. No quiero nada de esto. Solo vine por una grabación, nada más. Lo sé, dijo. Y su sonrisa se ensanchó de una forma antinatural.
Por eso te eligieron. Dio un paso hacia mí. Luego otro. Su cuerpo temblaba con cada movimiento, como si su forma no fuera estable. Entonces, los símbolos comenzaron a brillar. Todos. Desde el piso hasta el techo. Luz roja. Como fuego contenido. Y las paredes comenzaron a derretirse. Sí, derretirse. El asilo cambiaba. Como si mostrara su verdadera forma. Las habitaciones se deformaban, los pasillos se torcían. Lo que antes era concreto se volvió carne. Lo que era madera ahora parecía hueso. Estaba en otro lugar. El asilo había cambiado de plano. Ya no estaba en el mundo real. Y en medio de todo eso, el niño, no, la cosa que usaba forma de niño, alzó ambas manos y murmuró. Ya comenzó la hora verdadera. Y todas las luces se apagaron otra vez. Cuando recuperé el conocimiento, no sabía si había pasado un segundo o una eternidad. Estaba acostado en el suelo, pero ya no era el mismo suelo del asilo. Bajo mis manos sentí una textura húmeda, blanda, como piel. Una piel tibia, pulsante. La luz roja persistía, pero ya no venía de una fuente eléctrica. Era como si el aire mismo ardiera. Me levanté con dificultad. A mi alrededor, los pasillos estaban retorcidos, como si un artista demente los hubiese reimaginado en una pesadilla. Las paredes respiraban. Literalmente, subían y bajaban como un pecho agitado. Escuchaba llantos. Cientos. Voces que se repetían en distintos tonos. Algunas pedían ayuda, otras reían, otras gritaban. Pero todas venían de dentro de las paredes. Intenté caminar sin tocar nada. Cada contacto me provocaba arcadas, como si estuviera caminando sobre carne viva. Entonces volví a escuchar su voz. La del niño. ¿Te gusta? Esto era el asilo antes. Antes de que lo encerraran. Antes de que lo olvidaran. Esta es su verdadera forma. ¿Qué eres tú? Le grité, girando sobre mí mismo. La figura apareció entre dos columnas que palpitaban como arterias. Ya no era un niño. Su cuerpo era alargado, delgado como un insecto, pero aún conservaba el rostro infantil, aunque estirado, podrido, con ojos vacíos que no parpadeaban. Soy el resultado, dijo con una sonrisa grotesca. Lo que dejaron atrás. Las voces. Los dolores. Las memorias podridas de cada paciente que nunca salió de aquí. Esto no es real. Grité. La criatura se rió. La risa se multiplicó por todas partes, rebotando en los pasillos de carne y hueso. ¿Y qué es real? ¿Tu casa, tu teléfono, tus sueños? Todo lo que olvidas, todo lo que reprimes, termina aquí. Cada pensamiento oscuro, cada secreto, cada miedo que no enfrentas, viene a este lugar. Y tú abriste la puerta. Entonces lo entendí. El asilo era una especie de depósito de la locura. Un lugar donde todo lo reprimido, lo negado, lo incomprendido, se almacenaba. Y con el tiempo, se había alimentado de ello. Corrí. Ya no buscaba salida. Solo un lugar donde esconderme, donde recuperar la cordura. Pero el pasillo se deformaba a cada paso. Lo que parecía una puerta se derretía. Las escaleras llevaban hacia arriba y luego hacia abajo otra vez. Estaba atrapado en un laberinto viviente. Me lancé dentro de una abertura que parecía una puerta. Cerré los ojos. Al abrirlos, estaba en una habitación. Una oficina. Pero no como las otras. Era antigua. Ordenada. Polvo flotando en la luz de una lámpara rota. Había un escritorio con una carpeta abierta. Nombre, Dr. Ramón Escudero. Fecha, 3 de noviembre de 1961. Informe final. No podemos continuar. Los pacientes se comportan como si compartieran una mente común. Dicen los mismos nombres en sueños. Se hacen daño de forma idéntica. Uno se arranca las uñas, el otro lo imita sin saberlo. Una mujer que nunca habló empieza a recitar oraciones que solo el paciente de la celda 4 conocía. El niño, no sabemos si es real. Todos lo ven. Nadie puede tocarlo. A veces aparece en los registros. A veces no.
Ayer el personal lo vio en el comedor, pero el monitor mostraba la sala vacía. Hoy, todos los relojes se detuvieron a las 3:33 de la madrugada. Todos soñamos lo mismo. La puerta sin salida. La carne viva. La voz del niño que dice que todo volverá a comenzar. Me temo que el asilo no solo está maldito. Está vivo. Me congelé. Detrás del escritorio, una sombra. Alguien estaba sentado. Un esqueleto. Roto, desplomado, vestido con una bata médica. Tenía la mandíbula desencajada, como si hubiese muerto gritando. Su dedo apuntaba hacia una pared. Una frase escrita con sangre seca. Si estás leyendo esto, ya eres parte de él. Una risa aguda, como el chillido de un animal, me sacó del trance. Giré lentamente hacia la entrada. El niño estaba allí. O la cosa con forma de niño. Su rostro se había dividido en dos. Una mitad sonriente. La otra, un abismo de dientes desordenados. ¿Quieres irte?, dijo, ladeando la cabeza. ¿Quieres volver a ese mundo que ya olvidaste? Solo hay una forma. Me acerqué con el poco valor que me quedaba. ¿Cuál? Señaló hacia una pared. Apareció un espejo. Pero no reflejaba mi cuerpo. Reflejaba al niño. A él. En cada gesto, en cada movimiento. Eres tú, dijo con calma. Lo fuiste siempre. El que sueña con el fuego. El que habla con las paredes. El que graba gritos en la oscuridad. Solo necesitabas volver. Este siempre fue tu hogar. El espejo se quebró. Y detrás, una puerta. De madera vieja. Igual a la de la entrada principal del asilo. Cruza, dijo. Y olvida. Mi mano temblaba. No quería tocarla. Algo en mí gritaba que si abría esa puerta, no volvería jamás. Pero la risa, esa maldita risa, llenaba todo el lugar. Entonces, detrás de mí, otra voz. Una que sí reconocí. Era la voz de Alex. No lo hagas. No es real. Me giré. Allí estaba él. O lo que quedaba de él. Desnutrido, con la ropa hecha jirones, los ojos hundidos, su cuerpo tembloroso. Se arrastraba por el suelo de carne como si hubiese estado atrapado ahí años. Todo es mentira. Nada es lo que parece. No cruces esa puerta. La criatura rugió. Las paredes comenzaron a derrumbarse. Todo temblaba. Tenía dos opciones. Cruzar la puerta. O quedarme y enfrentar, lo que fuera. Todo el asilo crujía como si estuviera a punto de colapsar. Paredes que sangraban, luces inexistentes que parpadeaban como si algo intentara rasgar la misma realidad. No abras la puerta, insistía Alex. Te consume. Te borra. Pero la criatura con forma de niño no se movía. Solo sonreía con esa expresión que parecía burlarse del universo entero. Su rostro ahora mostraba grietas. Como una máscara que estaba a punto de caerse. Si te quedas, susurró, lo entenderás todo. Serás parte de él. No habrá más miedo. Solo la verdad. Tuve un impulso. No lo pensé. Salté sobre Alex, lo agarré del brazo y corrimos juntos hacia la oscuridad más densa, alejándonos tanto de la puerta como del niño. La criatura gritó. Un sonido horrible, gutural, que hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas. Sentí sangre tibia corriendo por mi nariz. No miré atrás. Corrimos por un pasillo que parecía no haber estado ahí antes. El suelo ya no era carne, sino piedra. Vieja, agrietada. Las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas, en blanco y negro. Cada una mostraba a los pacientes del asilo. Hombres y mujeres con miradas perdidas, algunos sonriendo con los ojos muertos, otros llorando en silencio. Todos miraban directamente a la cámara. Directamente a nosotros. Alex murmuró. Este lugar no te deja salir. Solo cambia de forma. Una de las fotos cayó al suelo sin que nadie la tocara. Me agaché para verla. Era yo. Mi rostro, pero más pálido, más demacrado. Como si hubiera envejecido 10 años. Y debajo de la imagen, una fecha,
20 de mayo de 1962. Eso no puede ser, dije. Alex me miró con desesperación. Yo también la vi. Una foto mía. Firmada por alguien que murió hace décadas. Este lugar no está en el tiempo. Juega contigo. Te mete en su ciclo. Si cedes, te absorbe. Un rugido nos interrumpió. El suelo se quebró. Del techo comenzaron a caer cadenas oxidadas. Algunas colgaban brazos, piernas, restos humanos, secos, convertidos en piedra. Nos cubrimos como pudimos. A través de una rendija en el suelo roto, vimos algo que no olvidaré jamás. Bajo el asilo, como en las entrañas de una bestia, había una ciudad entera. Retorcida. Edificios hundidos. Calles sin cielo. Gente caminando en círculos, todos con la misma cara, la del niño. Es lo que pasa cuando cruzas la puerta, susurró Alex. Dejas de ser tú. Te conviertes en una copia. Una idea más dentro del asilo. El pasillo se estrechaba. Nos arrastramos por un túnel lleno de raíces negras. Parecían venas. Algunas se movían al tacto, como si evitaran ser tocadas. El aire era espeso. Costaba respirar. Llegamos a una habitación circular. En el centro, una silla de ruedas. Vacía. Frente a ella, una pared cubierta de espejos rotos. Yo estuve aquí, dijo Alex, tocando la silla. Antes de que todo empezara. Antes de que aceptara el dinero. Esta fue la primera prueba. ¿Prueba? Pregunté. Una especie de experimento. Nos pagaban por entrar. Pero nunca nos decían qué buscaban. Yo creía que era una especie de reality show extremo. Pero no, era algo más viejo. Algo espiritual. Metafísico. Quieren saber cuánto tarda alguien en romperse. Cuánto tarda en olvidar quién es. Me acerqué a los espejos. En cada fragmento me veía diferente. Uno mostraba a un niño. Otro, a un anciano. Otro, mostraba al niño monstruoso con mi rostro. No había un reflejo que se repitiera. Alex apuntó al techo. Estaba cubierto de ojos. Miles. Reales. Moviéndose. Parpadeando al unísono. Siempre nos observan, susurró. De pronto, una voz grave, profunda, como un eco que venía de dentro de nuestros huesos, llenó la habitación. Solo uno saldrá. Alex retrocedió. Yo también. ¿Qué fue eso? La decisión, dijo Alex. Siempre llega un momento en que el asilo te obliga a elegir. Alguien se queda. Alguien escapa. Las paredes comenzaron a girar lentamente. Como un carrusel macabro. En el centro, se abrió un agujero. Y del fondo surgió una figura conocida. Era el doctor. El mismo del expediente. Ramón Escudero. Pero su cuerpo era transparente. Como un holograma distorsionado. Hablaba sin mover los labios. Yo también lo intenté. Traje cámaras. Traje testigos. Quise documentarlo. Pero este lugar no se deja estudiar. Solo se deja vivir. Es un organismo. Y tú eres el nuevo huésped. Quise hablar, pero mi voz no salía. Alex gritó. No tenemos por qué elegir. Nos vamos los dos. El doctor lo miró. Ese error ya lo cometí yo. Cuando quise salvar a mi esposa. Cuando quise salvar a mi hijo. No se puede. Uno debe quedarse. Alguien debe alimentar al asilo. El piso tembló. El agujero se abrió más. Alex me miró con lágrimas. Si uno tiene que quedarse, que sea yo. Yo ya no tengo a nadie fuera. Tú aún puedes advertirles. Negué con la cabeza. No. No vas a quedarte. Vamos a encontrar otra forma. Una sombra cayó sobre nosotros. Era el niño. Otra vez. Pero ahora medía más de 2 metros. Su cuerpo ya no parecía humano. Y su rostro era el mío. Decidan. La criatura frente a nosotros ya no era un niño. Ni una ilusión. Ni siquiera un reflejo. Era yo.
Una versión corrompida, hinchada por el dolor, el miedo y los susurros del asilo. Su boca se abrió, y de ella salieron risas. No una, sino muchas. Graves, agudas, infantiles, voces entrelazadas riéndose de nosotros, de nuestra lucha absurda por escapar de lo inevitable. «Ya has estado aquí antes», dijo con mi voz. «Muchas veces. Siempre eliges lo mismo. Siempre fallas». La habitación entera parecía observarnos. El techo lleno de ojos, los espejos rotos, los retratos en las paredes, todo nos analizaba, como si midieran nuestros pensamientos, nuestras emociones, buscando debilidades. Alex gritó y se lanzó contra la criatura. Yo intenté detenerlo, pero fue inútil. Ambos cayeron al suelo en una lucha desesperada. Puños, gritos, sangre, y entonces la criatura se partió como vidrio. Estalló en 1000 pedazos, como si jamás hubiera sido carne, sino cristal. En el centro quedó Alex, jadeando, temblando, cubierto de polvo y sangre. Pero aún vivo. Y entonces, todo cambió. La habitación desapareció. El techo con ojos, las cadenas, los retratos, se desvanecieron como humo. Estábamos de pie en un pasillo largo, blanco, estéril. Como un hospital moderno, pero sin puertas. Solo un largo túnel con una luz al fondo. Miramos atrás. Nada. Solo oscuridad absoluta. ¿Lo logramos? Susurré. No lo sé, respondió Alex. Pero si esto es una ilusión, es la mejor que hemos tenido. Avanzamos por el pasillo. A cada paso, los sonidos del asilo quedaban atrás, los susurros, los lamentos, el crujir de huesos. El silencio era absoluto, casi ensordecedor. Entonces, al fondo, una figura nos esperaba. Era yo. Otra vez. Pero distinto. Con un traje limpio. Afeitado. Relajado. Como si viniera de una entrevista de trabajo. Bienvenido, dijo. Has completado el ciclo. ¿Qué eres tú? Pregunté. Soy el tú que escapó. O al menos, el que cree haberlo hecho. Alex se adelantó. ¿Y yo? ¿Qué pasa conmigo? La figura me ignoró. Solo me miraba a mí. Cada vez que eliges entrar, lo haces por dinero. Por curiosidad. Por adrenalina. Pero siempre olvidas lo esencial. El asilo no es un lugar. Es una pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Quién eres cuando nadie te observa? Y entonces el pasillo se partió en dos. Dos caminos. Uno oscuro. Otro iluminado. La figura habló. Uno lleva de regreso. El otro te muestra la verdad. Tú eliges. Miré a Alex. ¿Qué hacemos? Él me miró con una mezcla de rabia y ternura. Tú tienes que salir. Alguien tiene que contar lo que hay aquí. No pienso dejarte. Ya lo hiciste antes. En otro ciclo. En otra vida. Esta vez, déjame romper la rueda. Me abrazó fuerte. Y sin decir más, corrió hacia el pasillo oscuro. Yo quise seguirlo, pero una fuerza invisible me empujó hacia el otro. El iluminado. El de salida. Alex. Grité. Alex, vuelve. Pero ya no estaba. Ni siquiera había pasillo. Solo una sala blanca. Y entonces, desperté. Estaba en una habitación de hospital. Luz blanca. Sábanas limpias. Una enfermera me miraba con compasión. ¿Nombre? Preguntó. No lo sé, dije. La garganta seca. La mente, borrosa. Usted fue encontrado en un edificio abandonado, al norte del viejo hospital psiquiátrico de El Encinar. No traía identificación. Solo esta nota. Me entregó un papel arrugado. Escrita con sangre seca, una sola frase. Cuéntalo todo. No vuelvas. Los doctores dijeron que estuve en coma 3 días. Los policías me interrogaron. Pero nadie encontró rastros de Alex. Ni del pasillo, ni del niño, ni de la ciudad subterránea. Solo ruinas. Solo silencio. He pasado los últimos meses escribiendo esto. Grabando cada detalle. Porque aún tengo pesadillas.
Aún escucho la risa. Y lo peor es que... Ayer, alguien me dejó un sobre bajo la puerta. Sin remitente. Dentro había una foto mía, en blanco y negro. Sonriendo. Sentado en una silla de ruedas. Debajo, con letra torcida. Preparado para regresar.